¿cuál es la habilidad o la capacidad de la que hay que salir sí o sí de la universidad hoy de ciencias empresariales? Isabel, muchas gracias por separar un tiempito de tu rutina para hablar con nosotros. La primera pregunta, cuando uno empieza a leer sobre vos, sobre tu trayectoria, hay una idea que aparece de forma muy fuerte, que es la eficacia y la habilidad de manejar muchos sombreros. Yo leí esa expresión en alguna nota. Y que vos también una vez dijiste que elegís los equipos por equipo justo y propósito, ¿no? Elegís los proyectos por equipo y por propósito. ¿Qué pesa más, el equipo o el propósito? Bueno, creo que una cosa tiene que ver con la otra. Primero que cada proyecto o cada desafío que me pongo por delante o que acepto tiene que ver con que hay algo que me moviliza, ¿no? He sido parte quizás de proyectos profesionales o personales que en un momento veo que que en teoría, en los papeles suena perfecto, pero bueno, no conecto por alguna razón o por lo que sea, no termino de conectar y bueno, me doy cuenta que eso termino abandonando. Cuando logro conectar con un propósito y veo que es como que me enciende por dentro, ahí es que aparece la creatividad para encontrar la eficiencia. Y bueno, y en esto de los equipos que tú decías, a mí también me tiene que primero que buscar equipos que sean técnicamente muy sólidos. Me encanta trabajar con gente muy inteligente, ¿no? De la que aprendo, de la que trabajamos juntos y aprendemos juntos, pero además que conectan con ese propósito también, ¿no? Eso termina haciendo que en todos los lugares donde tengo el placer de trabajar, realmente ir a trabajar, me dan ganas de ir a trabajar todos los días, ¿no? Claro, entonces, es simbiótico, termina siendo... Sí, se terminan, la verdad que tengo el enorme, creo que lo he dicho alguna vez, capaz que fue ahí que lo leíste, que creo que tengo, como todas las personas, tengo talentos y tengo defectos, pero creo que uno de los talentos que tengo es buen ojo para elegir los equipos. Entonces, ahí es donde creo que también hace que ocurran cosas que es más que la suma de las partes. Entonces, ahí es donde disfruto realmente ir a trabajar todos los días, conectar con gente que no solo es talentosa, sino que además tiene una motivación muy fuerte por lo que hace. Vos sos también docente, sos decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Católica, ¿no? De la Universidad Católica. ¿Qué es lo que hoy en día un estudiante de ciencias empresariales no puede salir sin? ¿Cuál es la capacidad básica que hay que tener? Porque el mundo cambia todos los días. De hecho, las noticias como que se van acumulando y nos van sorprendiendo, ¿no? ¿Cuál es la habilidad o la capacidad de la que hay que salir sí o sí de la universidad hoy de ciencias empresariales? Yo diría que son dos, que son complementarias. Una es el espíritu crítico, es tener esa capacidad de lo que nos viene dado, no darlo por sentado, de siempre buscar una mirada distinta, entender desde la información que leemos, no tomarlo siempre como datos, sino cuestionarlo, tratar de entender por qué es que se dan las cosas así y por qué es que nos comportamos de determinada manera. Ahí es donde es que el mundo empresarial tiene ahí es donde se generan las oportunidades, ¿no? Donde decir, bueno, esto no es un dato, esto puede ser una variable. Los consumidores se comportan de determinada manera, pero capaz que hay otra manera de hacer lo mismo. La noticia que recibo me la voy a cuestionar o la voy a tratar de entender de otra manera, porque si no actuamos como corderos, ¿no? Vamos atrás de lo que nos dicen, a tener como ese espíritu crítico que creo que no es solo al mundo de empresa, creo que es a varias otras actividades profesionales. Y lo que complementa eso es la creatividad, ¿no? Decir, bueno, analizo críticamente una situación o un escenario y por otro lado ver cómo creativamente o desde una mirada de resolución de problemas, de creatividad, de ver cómo esos espacios que yo veo, esas grietas que veo
en el análisis crítico que hago de la realidad, cómo los puedo resolver de una manera distinta. ¿Y qué consejos das a tus alumnos? O sea, miren el mundo afuera de sus rutinas, viajen. ¿Cómo se ejercita ese músculo, ¿no? Del espíritu crítico y de la creatividad, mientras uno también se va formando, ¿no? Se va volviéndose empresario? Creo que más que consejos, lo que el rol de docente cada vez más es hacer preguntas, ¿no? Es ayudar a los estudiantes a cuestionarse, a tratar de entender. Creo que el espíritu crítico se pasa por hacer más preguntas que por dar respuestas. Isabel, vos sos cofundadora de la Fundación Corazoncitos. ¿Cómo impactó esa experiencia en tu toma de decisiones para todo en la vida, pero sobre todo para lo empresarial? ¿Cómo a partir de esa experiencia vos aprendiste o abriste o cambiaste? ¿Cómo cambió tu mirada en relación a tus decisiones en el día a día? Bueno, en verdad lo que la Corazoncitos es más una consecuencia que la causa del cambio de mi mirada. Corazoncitos surgió como a raíz de que mi segundo hijo nació con una cardiopatía congénita, y eso que nosotros escuchábamos hablar que le pasaba a otras personas, que parecía algo lejano y distante, resultó que nos pasó a nosotros. Y ahí empezamos a ver que le pasaba a muchas otras personas, ¿no? Que nacen 450 niños por año con cardiopatías congénitas en nuestro país, que es una de las primeras causas de muerte neonatal. Empezamos a ver los desafíos que implicaba tener un hijo con cardiopatía, y qué es lo complejo que era, y todas las decisiones que implicaba tomar, tanto en el embarazo como recién nacido, como atravesar todo este proceso como familia. Y bueno, y ahí surgió Corazoncitos. Yo creo que ahí hubo, a raíz de Corazoncitos, descubrí un propósito muy, muy importante para mí en el ejercicio de mi profesión, que es que cuando yo veía estas otras familias que estaban pasando por este desafío tan grande, que es tener, en este caso, una cardiopatía, pero que es tener un hijo o con un miembro de la familia con una dificultad, yo decía, pero yo no soy médica, no soy asistente social, no soy, yo estudié empresas, soy contadora pública de profesión, después hice un MBA, después más adelante hice un doctorado, pero en ese entonces había hecho un MBA. Y yo decía, pero bueno, supuestamente el mundo de empresa es para hacer plata, ¿no? Es lo que te dice todo el mundo. Y ahí entendí algo que capaz que me habían dicho, pero que nunca lo había como conectado, que es que yo podía poner lo que yo sabía hacer, que es gestionar, lo podía poner al servicio de otros. Que a través de esta actividad profesional que parece tan lucrativa o tan materialista, fría, ¿no? Que te dicen, no, los de empresa buscan hacer plata, la podía realmente poner al servicio de otros. Y ahí fue que con otras familias armamos Fundación Corazoncitos, que ahí aprendí muchísimo, porque es como, si lo llevamos al mundo de empresa, fue como una startup, ¿no? Empezamos de cero, tuvimos que armar los estatutos, definir la estructura de gobierno corporativo que queríamos, cómo nos organizábamos, cómo gestionábamos, con el desafío acá de gestionar muchas horas de voluntariado, además, que no es lo mismo que en una empresa donde tú le pagas un sueldo a la gente. O sea, como experiencia profesional fue sumamente rica, pero creo que lo más relevante y lo que cambió para mí fundamentalmente fue esto de entender que a través de las habilidades empresariales o a través de mi formación profesional, yo podía ponerla al servicio de otros, haciendo lo que sé hacer, que gestionar. Creo que ese fue el cambio más relevante, que hice el clic en ese momento, y que después a lo largo de mi vida, ya sea que dedicándome a la docencia, dedicándome a la gestión académica, mismo la gestión en la empresa, también una mirada de poner a las personas en el centro de las decisiones, ¿no? Es como, si bien la fundación es como la versión más pura de la gestión y del impacto en otros, también entendí que en la empresa, a la hora de tomar decisiones, esta dimensión tiene que estar presente también. Claro, la incidencia empezó a ser
uno de tus, de tus guías, ¿hubo ahí algún cambio? O sea, aprendiste a gestionar algo totalmente nuevo, digamos, y eso te cambió después en todo lo demás que hacías, poner esa mirada un poco también en cómo llevar estos aprendizajes para todo lo que ya hacías también. Sí, y creo que ahí como que empezó como algo que se fue potenciando, que es, de hecho, mi tesis doctoral también estaba basada en medir el impacto social y económico de los grupos de inversores en emprendimientos, de lo que se llaman inversores ángeles, Sí. pero mirar el impacto social y económico que tienen estos grupos de inversores ángeles, o sea, no solo que tienen impacto económico y retorno sobre la inversión, sino que tienen un impacto social enorme. Y bueno, mi tesis fue medir los diferentes tipos de impacto que generan los grupos de ángeles inversores. Después también terminé metiéndome mucho en el rol del empresario y de la empresa en la sociedad. De hecho, ahora el año pasado estrené un curso en el MBA de la UCU, que es empresa y sociedad, ¿no? ¿Cuál es el rol de la empresa en la sociedad? El compromiso que tiene y la responsabilidad que tiene con las distintas partes relacionadas, no solo con los inversores, también con los clientes, con los empleados, con la sociedad en su conjunto, que los empresarios nos enfrentamos todos los días a decisiones que no son evidentes, que tienen dilemas, que tienen trade-off, que no siempre dejamos contentos a todo el mundo. Claro. Y hay veces que tenemos que elegir la solución menos mala, ¿no? No necesariamente... es más, la mayoría de las veces las soluciones no tienen, los problemas o las decisiones no tienen soluciones perfectas. Entonces, creo que todo es como que ha sido una espiral casi, llamarle, en esta búsqueda de mi preocupación intelectual, pero práctica también, de decir hasta dónde los empresarios hasta dónde nos tenemos que hacer cargo, hasta dónde no, hasta dónde somos responsables. Y va mucho por el impacto social que entiendo que genera y que tiene que generar la empresa y por ende los empresarios en la sociedad. Claro. Isabel, ¿qué, después de toda esa experiencia y de ver situaciones de familias en el día a día, porque no fue solo tu caso, o sea, a partir de tu caso te dispusiste a pensar y tratar de ayudar, ¿no?, a otras familias también. ¿Qué te resulta intolerable en la cultura empresarial a partir de esa experiencia? ¿Te movió algo tipo, definitivamente eso no quiero hacer, no puedo hacer? ¿Algo se movió ahí en tus parámetros de quiero estar lejos de eso o de aquello? Qué buena pregunta. Creo que seguro que va en esto que estábamos hablando de decir el propósito de las empresas es solamente hacer plata. Seguro que no es solo eso. Estoy convencida de que no es solo eso. Creo que las empresas, y he visto acompañando familias de gente que ante desafíos familiares o personales tiene el miedo de perder su trabajo, tiene miedo de sí, cómo seguir sosteniendo. O sea, hay una parte de responsabilidad que hay que cumplir con el trabajo, porque la empresa no es una ONG tampoco, ¿no? Entonces también hay que responder, hay que cumplir. Pero también, por otro lado, ese miedo de perder tu trabajo, para el cual no solo precisas para sostener a la familia, sino con una situación particular que generalmente tiene más costos relacionados que la vida normal, ¿no? Entonces, cómo de alguna manera lo que creo que fue decantando con los años y a través de todas esas experiencias que he visto, cómo las empresas y también las políticas públicas en general tenemos que generar las condiciones para que el ámbito profesional sean espacios de desarrollo de la persona en su conjunto. Y con esto no estoy diciendo que las empresas no tenemos que hacer cargo de todos los problemas de las personas. Creo que hay, es como, de alguna manera,
generar condiciones para que las personas se puedan desarrollar y puedan crecer, y después hay una parte que es responsabilidad de la persona, ¿no? Claro. Como decíamos, hay que cumplir, te tenés que hacer, no es asistencialismo lo que estoy hablando, Sí. Pero sí de decir, y esto, O sea, que hay un marco, ¿no? hay un marco donde decís, en este caso las empresas tienen que ser espacios donde las personas se puedan crecer, se puedan desarrollar, puedan tener una familia y tener los espacios razonables para estar con su familia y sea un lugar donde nada más lindo que tus hijos sientan orgullo de que trabajes en determinado lugar y se sientan conectados con eso que hace el padre o la madre. Que las personas que trabajan en la empresa queden agradecidas porque la empresa les permitió ese desarrollo y ese crecimiento, ni que hablar en situaciones especiales supieron acompañarlos también ante determinados desafíos, porque además estoy convencida que eso es lo que hace a la sostenibilidad a largo plazo de las empresas, ¿no? Eso ayuda a retener el talento, ayuda a que uno trabaje con más ganas, ¿no? A la motivación, al compromiso, a que a largo plazo a todos nos pasan cosas y todos tenemos desafíos en la vida, entonces que a largo plazo la gente quiera trabajar contigo y quiera seguir siendo parte. ¿Cuándo sentiste que tenías poder? Esa es una pregunta siempre que estamos haciendo todos. ¿Y cómo te sentiste? ¿Cuándo y cómo te sentiste? ¿Poder o responsabilidad? Porque algunas mujeres nos han puesto reparos con la palabra poder. No tengo reparo con la palabra poder porque creo que la contracara del poder es la responsabilidad. No es un fin en sí mismo el poder. Creo que tiene una connotación negativa a veces, sí, injusta, pero el poder, si viene del verbo poder, que es la capacidad de hacer cosas. Claro. Otra cosa es el ego, la vanidad, cosas... El arbitrio, ¿no? Connotaciones negativas que genera la palabra poder, que a veces uno las asocia directamente, pero si vamos a lo que significa poder, es la capacidad de poder hacer cosas, ¿no? Sí. Y que eso necesariamente viene con una carga de responsabilidad. Entonces ya te estoy contestando cómo me sentí la primera vez que supe que lo tenía. Que creo que, haciendo memoria, creo que fue cuando en el 2003 me integré al equipo de ATMA, que veníamos saliendo de la crisis del 2002, la empresa estaba en un momento muy desafiante y en ese momento la gran mayoría del personal estaba en seguro de paro. Y en ese momento empezó la decisión de a quién retomábamos el seguro de paro, cómo. No llegábamos a pagar los sueldos en fecha porque la situación financiera estaba muy comprometida. Y ahí empezó a quién traigo el seguro de paro, a quién no, cómo reorganizamos el trabajo, cómo rearmamos la empresa. Y la verdad que en ese momento me di cuenta que tenía una responsabilidad. Yo venía del mundo más de auditoría, trabajaba en Deloitte, en la firma de profesionales, que siempre estás del otro lado del mostrador, ¿no? Claro, como de alguna manera decís cómo deben de ser las como cosas. Observadora, pero exacto. Sí, una observadora crítica, digamos. Nunca me había tocado ser la que toma las decisiones. Exacto. Y cuando me tocó estar del otro lado del mostrador, sentí como una bomba de tiempo en la silla. Decía, acá le agarro y la erré. Además teníamos la empresa estaba muy complicada, teníamos muy poca plata en la cuenta bancaria, era como no teníamos mucho margen de error. Era de precisión la decisión. Y si bien obviamente las decisiones no las tomaba yo en ese momento, había un gerente general y había un equipo que estaba tomando las decisiones en conjunto, sí sentí esa presión y por momentos sí en el espacio que me tocaba a mí decidir, de darme cuenta, además de ser consciente que los operarios de la fábrica eran personas que estaban pasando por situaciones complicadas, familiares y económicas, porque ellos estaban seguros de paro, sus cónyuges también, tenían muchos hijos o tenían sus hijos a cargo y
bueno, era como una situación bastante complicada. Claro, y un contexto que no es que podrías pensar, se va a reubicar fácil, se va a reposicionar fácil. No era ese contexto. Sí, y creo que la palabra responsabilidad la sentí muy fuerte porque también, si bien mi padre y mi abuelo estuvieron en el directorio de la empresa, yo fui la primera de la familia a estar en la operativa de la empresa. Entonces también el que hubiera una Chaquiriana en la operativa de la empresa en ese contexto también generó una expectativa como muy fuerte. Era como, bueno, si alguien lo va a poder resolver es ella, o si alguien me va a poder decidir o incidir va a ser ella. Y eso me generaba como una doble responsabilidad y un peso muy importante. Entonces a veces el poder que tiene, como decís tú, esa fantasía de la parte positiva, para mí es de mucha responsabilidad y creo que es algo necesario a medida que uno va subiendo en una organización y que tiene cada vez más responsabilidad. Es necesario el poder hacer cosas, es tener autonomía para hacer y tomar decisiones, pero la contracara sin duda que es una responsabilidad gigante. Cuando un equipo falla, ¿qué es lo que hay que revisar? ¿Las personas o la estrategia? La confianza. ¿Cómo ecuacionas en eso? Creo que los equipos fallan cuando no hay confianza. ¿Cuáles son tus no negociables? O sea, ya hablamos un poco de qué cosas te resultan intolerables, pero no negociables, que ya no haces más, no quieres más, lugares donde ya no quieres ocupar o pensamientos que ya no, o sea, cosas con las que una ya, después de unos años de aprendizaje, dice, no, eso ya no. Lo primero es que me dio gracia porque hace 5 años cuando entré a la universidad fue lo que le dije al rector. Uno de los no negociables que le dije es, yo me voy a encargar que esto salga adelante voy a poner todo lo mejor de mí, pero ni voy a cumplir horario, ni voy a dejar de ir, en ese momento mis hijos eran más chicos, pero ahora ni voy a dejar de ir a la clase abierta de natación, ni a la fiestita de fin de año, ni a la consulta del médico. ¿Viste? Hay cosas de la vida familiar, de la vida personal, que para mí no son negociables. Por supuesto que hay flexibilidad, digamos, obviamente en algunas cosas. Tampoco voy a ir a todas las clases abiertas, a todas las actividades, ir a buscarlo todos los días al colegio, ir a buscarlo todo. No, tampoco, porque creo que tampoco le hace bien a ellos. Las madres mosca, ¿viste? Helicóptero, claro, que estamos arriba de los chiquilines, no. Sí. Pero hay determinadas cosas que para mí, de estar y ser parte de la vida de mis hijos, y también en mi caso personal, de hacerme cargo del proyecto familiar o de un compromiso que tengo con mi padre, con mis hermanos, que es la empresa de la familia, para mí fueron de las cosas no negociables. Yo me voy a encargar de que esto salga adelante, pero mi responsabilidad con mi familia, ya sea paterna como con la familia que tengo con mi marido, y me encargo de que la agenda se estire, pero hay momentos que el día tiene 24 horas y no se puede todo, ¿no? Pero si me llaman que mi hijo se siente mal, yo me voy a ir. ¿Y cuál fue la decisión más difícil que tomaste y por qué la tomaste? ¿A nivel personal o profesional? Lo que quieras. Sin duda que la decisión más difícil que tomé fue a nivel personal y fue como en el embarazo de mi hijo, como que nosotros tuvimos el diagnóstico de su cardiopatía en el embarazo, fue cómo seguir, o sea, desde nos estaban planteando todas las opciones, desde interrumpir el embarazo hasta que se fuera a Estados Unidos a hacer su tratamiento, y era en el medio, era una cantidad de opciones y alternativas que eran una locura y que tenían un impacto para nosotros como familia gigantesco y una incertidumbre gigantesca. Y
fue dificilísimo, porque además teníamos un reloj de arena que iba corriendo y que porque nacía y teníamos que tomar la decisión antes. No era, bueno, para que me tomo mi tiempo. Y ahí creo que tuvimos con Diego, con mi marido, tuvimos la lucidez en un momento de decir, no importa el desenlace, acá lo que es importante para nosotros es que si Agustín sigue adelante o no, nosotros creemos en Dios, pero somos creyentes, si Agustín sigue adelante o no, no va a ser decisión nuestra, va a ser decisión de Dios. Entonces, nosotros vamos a ir hasta el final y después si Agustín no sigue adelante, vamos a haber entendido que es porque era mejor así, pero no porque nosotros fuimos por el camino del medio y no le generamos las oportunidades. ¿Y cuál es el mejor consejo que te dieron en la vida, pero capaz que es mucho, ¿no? Pero en los últimos tiempos, lo que más te guste? Creo que hay una frase, me dijo un amigo en la universidad, una frase de San Ignacio de Loyola, que es que en tiempo de consternación no hacer mudanza, ¿no? Yo soy muy visceral, muy emocional, tengo con los años cada vez menos, pero soy bastante impulsiva también. Soy como muy de rápidamente llegar a una conclusión y con los tiempos hay veces que hay que esperar que decante, no tomar las decisiones en caliente, esperar que decante y procesar lo que está pasando y las decisiones y después actuar. O sea que, para redondear, en ese momento mundial que estamos viviendo, mantengámonos tranquilos no, pero atentos. Sí, muy atentos. Y no salir haciendo cualquier cosa. Bueno, eso en general. Empresarialmente. En el medio de este caos mundial que estamos viviendo, hay que tomar decisiones, hay que invertir, hay que. Igual creo que en Uruguay tenemos un enorme privilegio de estabilidad que no es lo que está ocurriendo, no somos reflejo representativo de lo que está ocurriendo en el resto del mundo, ¿no? Somos como un espacio chiquito del mundo que creo que tiene enormes privilegios en ese sentido, pero quizás es un consejo más aplicado a las decisiones individuales que a las grandes, los empresariales, pero es como en este río revuelto en el que estamos, quizás esperar a ver cómo se acomodan los zapallos en el carro, como dicen los franceses, para ver cómo queda el asunto. Isabel, muchas gracias. Por favor, un placer. Gracias por tu tiempo. Gracias.